En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a tomar de nuestro cancionero el canto número 1. Vamos a encomendarnos a la Santísima Virgen. Los cielos, la tierra y el mismo Señor aclaman, Señora, tu gloria inmortal. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Llena eres de gracia, de dicha sin par, y Dios es contigo, contigo su paz. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Ven Espíritu Creador, nuestras almas visita y tu gracia infinita infunde al corazón. Tú eres el abogado donde Dios viva fuente, fuego y amor ardiente y espiritual unción. Fuente de 7 dones, mano de Dios abierta, del Padre rica oferta, hálito inspirador. Infúndenos tu lumbre y con tu viva llama, que el corazón inflama, dale fuerza y vigor. Aleja al enemigo, danos paz y victoria, guíanos a la gloria, divino defensor. Danos conocerte, Espíritu Divino, vivir en ti, Dios Trino, y disfrutar de tu amor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a comenzar hoy, tomar hoy la lección número 10, la que ya les envié. Les recuerdo que aquí tengo el teléfono a mano para que si hay alguna pregunta, ya sea de la lección anterior o de la que hoy vayamos dando, no lo dejen de hacer, de consultar, que eso puede darnos luz al momento de ir comprendiendo, ¿sí?, cuánto vamos dando en estas lecciones. Vamos a tomar en esta 10ª lección el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos del 7 al 30. Es un texto largo que para hacer una lección divina de todo el texto tiene muchísima riqueza. Nosotros vamos a aprovecharnos sobre todo de algunas partes de este texto, pero es capítulo 10 de San Juan, versículos del 7 al 30. Yo les voy a leer solo algunos pasajes, ¿sí? Un solo rebaño y un solo pastor. Entonces Jesús prosiguió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos aquellos que han venido antes de mí son ladrones y asaltantes, pero las ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta, el que entra por mí se salvará, podrá entrar y salir y encontrará su alimento. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que las ovejas tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, en cambio, que no es el pastor, al que no pertenecen las ovejas, cuando ve venir al lobo las abandona y huye, y el lobo las arrebata y dispersa. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas, y mis ovejas me conocen a mí. Como el Padre me conoce a mí, y yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas.
Se celebraba entonces en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús se paseaba por el templo en el pórtico de Salomón. Los judíos lo rodearon y le preguntaron: ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si eres el Mesías, dilo abiertamente. Jesús les respondió, versículo 25 en adelante: ya se lo dije, pero ustedes no lo creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna, ellas no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mis manos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a tomar este largo pasaje de un capítulo que es propio de San Juan. Este pasaje no lo vamos a encontrar en otro evangelista, pero dentro del camino que nosotros venimos haciendo, me parecía que este texto nos ayuda mucho a poder dar otro paso más en este espíritu del mundo que queremos conocer y del cual queremos vernos libres. Y entonces vamos a tomar 4 puntos, como lo hemos hecho siempre en cada lección, y vamos a ir introduciéndonos en lo que este Evangelio nos propone, para también poder considerar esto que poníamos en el título, ¿no? Un solo rebaño y un solo pastor. Es bueno decirlo desde el comienzo para unirlo a la lección anterior, que en verdad el cayado con el que Jesús nos pastorea es la verdad. La verdad es ese bastón de Jesús con el que llama, corrige, reprende, exhorta, alienta. ¿Recuerdan lo que decíamos en la última lección? Entonces la verdad es la que terminará constituyendo ese único rebaño. La respuesta a la verdad, que se manifiesta en el amor entregado de Cristo en la Pascua, es esa verdad la que reunirá al verdadero y único rebaño. Todos aquellos que no enseñen esta verdad, que no pastoreen con este cayado, no son auténticos pastores. Y en el espíritu del mundo, el demonio se sirve de los falsos maestros, de los que enseñan la mentira como verdad. Ya lo decíamos en el encuentro anterior, pero hoy vamos a hablar expresamente de aquellos a quienes San Juan llama anticristos. Palabra muy dura, a la que nos hemos acostumbrado más bien por algunas películas o alguna serie. Pero esto es una palabra que está así, tal cual en las cartas de San Juan. Pero vamos a entrar. Primer punto, yo soy la puerta y el guardián. La ocasión de esta parábola la da la circunstancia en la que los cristianos habían comenzado a vivir cuando Juan escribe el Evangelio. Los cristianos habían sido expulsados de la sinagoga. ¿Qué quiere decir eso? Al comienzo, cuando los judíos se convertían al cristianismo, ¿qué sucedía? No dejaban de ir al templo. De hecho, que aparece Pedro y Juan en algún relato de los Hechos de los Apóstoles yendo al templo, curando allí a un paralítico. Durante muchos años, los cristianos no se distanciaron de la sinagoga. Jesús tampoco se distanció de la sinagoga. De hecho, que Jesús iba todos los años de la Pascua a Jerusalén. La revelación plena se da en la historia del pueblo de Israel. Los cristianos estuvieron ligados a la sinagoga durante muchos años después de la muerte de Cristo. Cuando viene la persecución a los cristianos, esta fuerte que se suscita en el año 61, ¿qué sucede? Se daba en el contexto. Primero, el imperio los consideraba un enemigo, pero también ya los judíos habían comenzado a expulsarlos de la sinagoga. Ya los cristianos no iban a la sinagoga, celebraban su Pascua el domingo, el día del Señor, como lo venían haciendo desde Cristo, pero ahora sí ya distanciándose de la sinagoga. En el capítulo 9 de San Juan vamos a encontrar ese milagro, ese signo que le llama Juan del ciego que se cura, que es expulsado de la sinagoga porque confiesa a Cristo. Es en ese contexto. ¿Sí?
Es en ese contexto del que Jesús se sirve para poder hablar de este buen pastor, de este único rebaño pastoreado por él. Entonces, en ese capítulo 9 de San Juan aparece ese ciego que llega a la luz por confesar a Cristo. Y donde Jesús condena a pastores y guías ciegos. Juan 9, 39, 41, Mateo 15, 14. Y allí tienen otras citas. Guías ciegos. Así consideraba Jesús a aquellos que no supieron conducir a Cristo, a las almas, ¿no? Al Cristo, al Dios que se reveló en Jesucristo. Al proponer esta palabra, Jesús enseña que Él no es un falso profeta, sino al contrario, la verdadera puerta del rebaño. El rebaño es la iglesia. Se entra en la iglesia por la fe en Jesucristo. El ciego fue puesto fuera de la sinagoga, pero por la fe en Cristo entró en el rebaño de Cristo, ¿no? La iglesia verdadera. Entonces, por Cristo se entra a la iglesia, por la fe en Cristo, la que el Espíritu Santo suscita en el corazón de los fieles. Es Cristo mismo el guardián que llama a los suyos por su nombre, no solo que los introduce, sino que los cuida. Y entonces yo les pongo allí dos escenas, también todas de Juan en este caso, ¿no? Jesús llama a los suyos por su nombre. ¿Recuerdan cómo hace con Lázaro? Lo saca de la muerte diciendo su nombre. Lázaro, sal fuera. Por lo tanto, saca de la esclavitud de la muerte y él conoce a su oveja y la llama por su nombre. Y lo mismo sucede con María el domingo en la resurrección. Cuando reconoce María a su pastor, cuando Jesús le dice, primero le llama mujer, no lo conoce. Cuando él le dice María, ella dice Rabuni, maestro. Y entonces saca de la muerte llamando a su oveja, saca de la tristeza llamando por su nombre a la oveja. Bueno, esto es lo que encontramos en el Evangelio de Juan rápidamente, porque el texto, para hacer una buena lección divina, uno tiene que interpretar el texto en su sentido que le da el escritor sagrado. Entonces aquí, un conte capítulo 9, el capítulo 11 donde está Lázaro, el capítulo 20 que es la resurrección de Cristo, ¿no es cierto? Entonces Jesús se da a sí mismo el título de pastor bueno. Yo les pongo pastor bello, porque el término que usa Jesús, nosotros cuando decimos pastor bueno, parece que estamos diciendo una cualidad moral. ¿Sí? Este es bueno. Pero el concepto que usa Jesús es mucho más que la sola bondad moral. Pastor bello. Por eso hice la opción por poner eso. Siempre hemos escuchado, yo soy el buen pastor. Sí, Jesús es el bueno, es el bello, es el auténtico, es el que reúne todas las condiciones del perfecto pastor. Es mucho más que un pastor de bondad moral. Es aquel que reúne todas las condiciones. Y el centro de este capítulo 10 de San Juan es esto. Él es el bello, el bueno que da vida. No solo que llama, introduce, sino que en él, el versículo 28, ¿sí?, da vida eterna a sus ovejas. Cuando él dice yo soy, se aplica el nombre de Dios de Éxodo 3:14. La referencia es a él y en él al Padre. ¿Sí? En el texto aparece aquello que Jesús mismo dice de su Padre. Esto de vivir con la vida que Cristo recibe del Padre y que nos la da a nosotros. Jesús, dice la carta a los Hebreos, es el gran pastor. Jefe de los pastores, va a decir San Pedro. Pero aquí aparece otra imagen, pastor herido. Tomó la imagen de Zacarías 13:7, pero hoy aparece lo de Mateo 26 y Juan 19:37. Por sus llagas fuimos curadas, va a decir Pedro, ¿no? Él conoce a sus ovejas. Se entrega libremente por ellas, como lo dice el relato. Nadie le quita la vida, él la entrega.
Y la oveja manifiesta que reconoce la voz de su pastor obedeciendo a su mandamiento, ¿no? Y escuchar y responder la voz del pastor es para vivir en comunión con él, con el pastor y con el Padre. Ustedes tienen allí todas las citas. Muchas citas de ahí son de San Juan. Entonces, en el Evangelio de Juan, vida, y por qué yo resalto esta palabra, es muy importante comprender el sentido del concepto vida. ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, Juan 4, la samaritana? Él te da, si conocerías quién es el que te pide agua, tú se lo pedirías y él te daría agua viva. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Vengan a mí, dice Jesús, los que tengan sed, y haré brotar de sus senos manantiales de agua viva. En Jesús estaba la vida desde siempre, del prólogo de San Juan 1:4. Verbo encarnado de la primera carta de Juan, capítulo 1 y capítulo 5, es el que da vida. Es el don destinado por el Padre para todos los hombres. Esto es muy importante. Muchos hombres viven buscando armonía y bienestar. Y hay quienes nos lo ofrecen. En el espíritu del mundo hay quienes te ofrecen y te garantizan bienestar y armonía interior. En cambio, Jesús ofrece vida y vida verdadera, vida eterna. Es una diferencia. ¿Por qué? Porque la armonía, ¿sí?, el bienestar, es un estado solo temporal. Pero además es un estado que no restaura al hombre en su amistad con Dios. No es una reconciliación con Dios, sino una autopercepción de bienestar y armonía que ofrecen escuelas de espiritualidad en nuestro siglo, de las que se sirve el espíritu del mundo para hacer que se olvide que en el Verbo encarnado hay vida verdadera. Esto es importante en la oración, cuando lo vayamos rezando y busquemos eso de San Juan. ¿Por qué? Porque es allí donde vamos a comprender esto, lo de un solo rebaño y un solo pastor. Quienes no comen de un mismo pan, quienes no beben de un mismo espíritu, no forman parte de un mismo rebaño. Y ahí tienen muchas citas de San Juan. Y el tercer punto, el Cordero será su pastor. Esta figura del buen pastor, la que aparece en el Apocalipsis, es un cordero degollado y de pie. Apocalipsis 7:17, dice San Juan, el Cordero será su pastor. Pero en el capítulo 5, versículo 6 del Apocalipsis, aparece un cordero degollado y de pie. Era la figura de Cristo muerto y resucitado. De Isaías 53:7, ¿no? Que Él los conduciría, ese cordero que es su pastor. Aparecen las dos imágenes en el mismo texto hablando de Jesús. Él conduciría a sus ovejas hacia los manantiales que brotan sin cesar para las ovejas. Que está aquí, versículo 10, 27 y 29, pero que en el Apocalipsis aparece como la consumación. ¿Sí? Cristo ofrece el agua viva, conduce a sus ovejas hacia los manantiales que brotan del seno del Padre. No te da bienestar ni armonía quien no te garantiza vida y vida eterna. Pero esto, Jesús como buen pastor, cordero, que apacienta, frente a los asalariados, porque en el Evangelio aparece claramente, Jesús se contrapone a los que trabajan por la paga, a los que no cuidan a las ovejas porque las aman, sino porque se les paga. Falsos o malos pastores que solo llevan a la muerte de sus rebaños. Ese texto de Ezequiel 34 del 1 al 10. Ya en el Antiguo Testamento el Señor reprendía a los falsos maestros, aquellos a los cuales muchos se confiaban y ellos sin embargo conducían por malos caminos, dejaban enflaquecer y morir sus ovejas.
Dios se hace pastor de su pueblo en esos preciosos versículos del capítulo 34 también. Y después 3 oraciones. Miqueas 7:14, Cantar de los Cantares 1:7. Dime dónde pastoreas tu rebaño. Dime dónde. Y el Salmo 22, el Señor es mi pastor. Este de Cantar de los Cantares, si nosotros pudiéramos tener más tiempo para extender aún más nuestra lección, veríamos cómo acá hay un dato en el Evangelio de Juan, que Juan señala un dato curioso. ¿Qué estación era? Era invierno, dice, ¿no? En el versículo 22. Parece un detalle secundario. ¿Qué importancia había que fuera invierno? Si podemos nosotros seguir los versículos del Cantar de los Cantares, es una imagen que está tomada allí. Es en el invierno en el que el pastor pastorea. Pero bueno, todas estas cosas tienen así como una relación. En la lección divina descubrimos todas esas vetas por las que podemos nosotros ir orando la palabra. ¿Dónde pastoreas tu rebaño, pastor? ¿No? El Salmo 22, el Señor es mi pastor. ¿Por qué esto es importante en esta lección? Es importante que nosotros descubramos que el Señor es nuestro pastor, el que nos pastorea con callados de verdad en su iglesia. Porque muchos católicos hemos abandonado el callado de la verdad de su magisterio en su iglesia, la que fundó sobre Pedro. Su pastoreo se prolonga en su iglesia. Puede llevarnos por cañadas oscuras, pero solo el pastor bello, bueno, el verdadero, el auténtico, puede conducir a los pastos frescos y a los pastos verdes y a las aguas frescas de la eternidad, hacia los manantiales de agua viva. ¿Sí? Y entonces llego al cuarto punto, el anticristo con mayúscula y los anticristos. Estos 2 conceptos son de la carta de San Juan. ¿A quién llama San Juan? Segunda carta de Juan. ¿Sí? Versículo, ahí me olvidé de poner el capítulo, a ver si ya se los corrijo. Segunda carta de Juan. Porque tiene un solo capítulo, perdón. Es un solo capítulo. Versículos del 7 al 11 de San Juan. Y primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 18 al 26. En esos 2 van a encontrar el concepto de anticristo. ¿Quién es el anticristo? El que niega que Cristo vino en la carne. La encarnación del Verbo. Quien niega eso es el anticristo, el que se opone a la verdad. Y esto que parece una cuestión secundaria, sin embargo, es muy importante en nuestro tiempo. ¿En qué Cristo crees? El falso profeta que engaña, seduce, extravía a las ovejas y las conduce a la muerte, y ante los cuales es necesario el discernimiento, amenazan siempre el rebaño. En nuestro tiempo también. A quienes seducen haciendo creer que puedo adorar a Cristo sin aceptar su encarnación. ¿Y eso cómo? Cuando no aceptas la iglesia, cuando no aceptas la mediación de los sacramentos. Yo les pongo en la práctica, para ver después ustedes, considerar algo. Yo les voy a publicar un video en la lista de difusión, quiero que ustedes lo vean. Esta noche se lo voy a publicar inmediatamente después. Sobre el yoga, por ejemplo. O todas estas prácticas que provienen de esta pseudo espiritualidad que es la New Age, la nueva era. Donde Cristo no es el Cristo encarnado en el seno virginal de la Santísima Virgen. No, no. Es una encarnación de una energía, de una fuerza cósmica. O es un profeta dentro de otros, un maestro dentro de otros. Aquellos que usan a Jesucristo también en su nombre, o usan su nombre para seducir, confundir y conducir a la muerte. Juan les llama anticristo al que no acepta la encarnación del Verbo, o sea, su venida en carne, que asume en el seno virginal de María y que prolonga en el sacramento de la Iglesia.
San Pedro advirtió esto a los primeros cristianos. Yo ahí les pongo algunos textos más largos. El capítulo de San Pedro puede servirles de lectura espiritual. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Como Pedro ya al comienzo advertía de los falsos profetas, falsos maestros. Cuidado con quienes te engañan y te seduzcan con paraísos en la tierra. Cuidado con aquellos que no te enseñan lo que te enseñan la sana doctrina de la iglesia. Cuidado con aquellos que te ofrecen una armonía, un bienestar solo aquí en la tierra, que niegan la verdad del pecado original y la fragilidad humana, niegan la necesidad de la redención en Cristo, niegan la necesidad de los sacramentos. O aquellos que te separan de la comunidad cristiana y te invitan a no celebrar. También lo dice San Judas en su carta. Advierte también sobre aquellos que son falsos maestros y falsos profetas. Y San Pablo, en el capítulo 20 de los Hechos de los Apóstoles, cuando él se despide de los presbíteros de la comunidad de Éfeso, le hace esa advertencia. Miren, yo sé que entre ustedes se meterán lobos rapaces. Esa expresión es de Jesús. En el capítulo 7 de Mateo, Jesús habla de aquellos lobos vestidos de oveja que se meten en el rebaño para matar. ¿Sí? Está allí la cita en alguna... Sí, está al final de esto, ¿no? Mateo 7 allí. 7 del 15 al 23. Pablo también les advierte. Miren, dentro de los rebaños se meterán ovejas con pieles... lobos con pieles de oveja. El mismo Jesús va a dedicar esta advertencia y ahí está la cita. Entonces, esta lección nos tiene que llevar otra vez al pasaje del Evangelio de Juan. Un solo rebaño y un solo pastor, dice Jesús. El Padre me ama porque yo doy mi vida para recobrarla. Versículos 18. Nadie me la quita sino que la doy por mí mismo. Tengo el poder de darla y de recobrarla. Este es el mandato que recibí de mi Padre. Y el versículo anterior. Tengo otras ovejas que no son de este corral. Versículo 16. Y a las que debo también conducir. Ellas oirán mi voz. Así habrá un solo rebaño y un solo pastor. Oirán mi voz. Conocerán la verdad los hará libres. ¿Recuerdan de la lección anterior? Oyendo la verdad, caminando en la libertad, se harán mi rebaño. La conversión es a la verdad. La conversión es el amor al amor verdadero, el que se nos da en Cristo encarnado. Por eso es tan importante el camino de la preparación a la renovación de sus promesas bautismales. Porque ustedes conscientemente, no es que no lo vivan, pero lo van a vivir con mayor plenitud y conciencia. Consagrarse a esta verdad es a Jesús por María, para vivir en la plenitud de esta verdad de la revelación, para ser parte del único rebaño, para tener un único pastor. Y servirle a este único rebaño y a este único pastor para desterrar de nuestra vida y de nuestras costumbres eso que el relativismo ha impuesto tanto. Católicos que buscan en estas pseudos espiritualidades orientales respuestas a las que solo Dios puede responder. Querer una armonía y vivir más cómodamente, más armónicamente, con mayor bienestar en este mundo, olvidando muchas veces que no hay santidad sin cruz ni mortificación, pero además que solo el Señor puede sanar los corazones heridos. Sus llagas nos curan. El relativismo ha hecho que nosotros, como católicos, muchas veces admitamos lo que es mentira o está mal simplemente porque lo piensa otro. Es mi verdad, tu verdad. ¿Qué tiene de malo ir al yoga? No, el yoga es una religión. La palabra yoga significa unión. ¿Sí? Es una espiritualidad. Son técnicas de invocación de alguien, para invocar a alguien. Lo decimos eso y lo podemos decir del Reiki. Si ustedes me lo quieren, yo les digo un texto del magisterio de la Iglesia para poderlo leer. El relativismo ha hecho que nosotros admitiéramos cualquier maestro, desoyendo
a Cristo. Uno ha visto ir a personas a estas prácticas y encuentran aquí lo que nunca supieron buscar en el Señor, nunca fueron solícitos con la palabra de Dios, nunca se detuvieron a leer el Evangelio completo, nunca hicieron del Evangelio su alimento, pero en cuanto encontraron armonía, escucharon que sus oídos eran halagados por estas palabras y encontraban armonías sensibles y humanas, decían, aquí está lo que buscaba, yo buscaba paz y armonía, pero su corazón no se reconciliaba con Dios. No buscaban al Dios que se les revelaba, sino al Dios que ellos mismos se fabrican. El relativismo ha hecho que muchos católicos digan esto. Yo voy al yoga, pero no adhiero con lo que ellos enseñan. ¿Y para qué vas? ¿A quién invocas cuando invocas? Con esas posturas y esas prácticas. El Reiki. Tiene una lista en las prácticas, ¿no? Por eso los aliento mucho a que esta lección nos acerque al corazón del buen pastor, a la verdad que es su callado, a la iglesia que es su rebaño, de la que yo no quiero hacerme a un lado. Por eso en la práctica, para tu cuaderno, primero volver a sacar estos versículos. Cuando yo digo, escribe un resumen a modo de sentencias de los versículos de la palabra que te hayan llamado la atención, transcribir esos versículos, frases de 1 o 2 renglones, o un pensamiento que te vino leyendo esto y rezando esto, y guardarlo. La lección tiene fruto cuando yo sé guardar en la memoria del corazón. Tal vez no entienda todo, pero esto me llamó la atención y lo memorizo y lo guardo. Y después de 1 mes, 2 meses, vuelvo a leer esto, porque son 4 meses que vamos a estar trabajando con esto. Lo tengo en mi cuadernito y aquí con los años vuelvo aquí y recuerdo estas frases que en ese momento me dieron luz, me despertaron, me entusiasmaron, me interpelaron, me golpearon. Y entonces pongo como segunda cuestión para su cuaderno, para tener en cuenta, presta atención a lo que de lectura, audiovisión, imaginería o adornos pueden haber en casa. En los favoritos de mis visitas en internet, en los ambientes que frecuento que refiera religiones orientales o atente contra la fe o la recta comprensión del hombre y de la redención, herejías, doctrinas contrarias a la fe católica, nueva era, y ahí pongo una serie de yoga, reiki, chamanismo, medium, enneagrama, feng shui, karma, reencarnación, y podríamos poner otro porque me detuve allí. Lo sacaré de mis listas, de mi casa, de mi corazón. Hay cosas a veces que uno ve en algunas casas tejidas o pintadas, mantras y esas cosas, ¿no? O quienes queman algunas cosas, ¿sí? Creyendo que eso, ¿sí?, tiene algún efecto contra el mal. Pero aquí, más que detenerme yo a explicar eso, es encontrarse con la verdad. Y de pronto dejar que la verdad me devele donde yo he tenido puesto mi confianza y mi atención. Esto es para que el corazón esté advertido. El espíritu del mundo entra sutilmente a partir de propuestas que responden a las ansias de nuestro corazón. Tu corazón quiere paz. Sí, sí, sí. ¿Y qué te van a ofrecer aquellos que quieran ganar tu corazón? Vení, aquí hay paz y armonía. Te van a ofrecer linda música. Un mensaje muy pacificador y reconciliador. Te llevarán a pensar en cuánto vales, pero mirándote a ti mismo. Pequeñas invocaciones. Buscarán curarte llevándote a no sentirte mal. Pero el fin no es encontrarte con el rostro de Cristo encarnado, muerto y resucitado. No te llevarán a tu reconciliación con el hermano, perdonando y sabiendo sobrellevar la cruz, que es la fragilidad de tu hermano. Y así podríamos describir más. Pero hay un texto del Magisterio que ustedes lo podrían buscar y leer, que describe estas cosas. La advertencia sobre la nueva era, pero también sobre los falsos maestros que han hecho creer que si no estás en ciertos ámbitos de la sociedad, eres menos.
Si las redes sociales no te reconocen, eres menos. Esto de que si no miras tales cosas, estás fuera de época, fuera de tiempo. Y podríamos seguir enumerando cosas que hacen a este engaño del enemigo, que parece que necesitas ponerte, ¿sí?, en sintonía con el mundo para decir que existes. Los adolescentes, los jóvenes y ya también los adultos, vivimos envueltos en un universo de relaciones virtuales donde nos atrevemos a decir cosas que no diríamos, a hacer cosas que no haríamos, a expresarnos como no nos expresaríamos si estuviéramos presentes. Y entonces ese maestro virtual que va engañándonos, haciéndonos creer que somos más o menos, más reconocidos o menos, más escuchados o menos, según que allí se dé mi reconocimiento. Bueno, y así podríamos ir como considerando realidades con las que los asalariados buscan seducir nuestro corazón. Enamórate del buen pastor. Enamórate del buen pastor. Deja que Él sea el que apaciente tu alma con la verdad. Recuerda lo que decíamos en la última lección. Conoce la verdad, estudia el catecismo, el evangelio. ¿Qué dice la iglesia sobre estas cosas? Conocerla. Deja que Jesús sea tu pastor. Y tienen allí ustedes unos números del catecismo que les van a ayudar. Yo les voy a, ahora acabada la lección, les voy a publicar en la lista de difusión el video, un video muy breve, tiene 4 minutos y medio, pero me parece muy propicio escuchar el testimonio de alguien que nos puede ayudar mucho a veces a quitarnos la venda. La paz es el fruto de la reconciliación del hombre con Dios, no es solo la armonía, no es esta armonía con el universo, no. La paz es fruto de la Pascua, de la reconciliación del hombre con Dios. Vamos a introducirnos en la lección de los niños. Vamos a hacerlo cantando, ¿sí? Vamos a hacerlo tomando el canto número 4, ¿sí? Es un canto para aprender cuando vayan con los niños al sagrario, ¿sí? Tal vez ya lo saben, pero si no, aquí lo vamos a aprender. Para que también ahora nuestro corazón con esta lección nos lleve al sagrario. Vamos niños al sagrario, que Jesús llorando está, pero viendo tantos niños muy contento se pondrá. No llores, Jesús, no llores, que me vas a hacer llorar, que los niños de este pueblo te queremos consolar, te queremos consolar. Vamos niños al sagrario, que Jesús llorando está, pero viendo tantos niños muy contentos se pondrán. Y allí tienen las otras 3 estrofas que son igualitas a esta. Qué lindo es poder estar sirviéndole a Jesús a que los niños lleguen hasta Él a través de la Virgen. Y no es tarea fácil. Sé que está costando el poder preparar a los niños. Los niños están saturados de muchas cosas. La consagración de niños no es tanto lo que nosotros les hagamos leer o les hagamos pintar o trabajar. Son recursos que pueden usarse o pueden dejarse. Sobre todo en la consagración de niños, es poder creer en la fuerza de ese testimonio y anuncio que hagas cuando trates con ellos. Porque el fruto no está en que lo sepas entretener, sino en que creas en lo que estás dando. Y que lo hagas de tal manera que en todo lo que hagas creas en lo que estás haciendo. El canto, el silencio, sea solo un juego, solo el relato de contarle la vida de los santitos, pero hazlo creyendo. Hay días en que prepares algo y los niños no te van a atender, y eso no hace que sea menos eficaz ese encuentro.
Es el Espíritu Santo el que irá trabajando en el corazón del niño, pero cree en lo que anuncias. ¿Sí? Prepáralo en la oración. Y saber aprovecharse si los niños de pronto se distraen mucho o están ese día muy cansados. Bueno, ver el recurso del canto, el recurso de la historia, del contarle lo que quiero enseñarle. La lección, esta ficha es para los adultos, no es para los niños. Es contarles la historia, es servirse de la lección y poder enseñar una verdad, sembrarla en el corazón del niño, enamorarlo de la santidad. La lección 11 de niños, y elijo expresamente a los santitos que puse allí, es defender las cosas de Dios. 3 santitos mexicanos, Cristóbal, Antonio y Juan. La historia es muy dura, porque eso les llevó a enfrentarse con su propia familia. Ellos conocían la fe, la fueron aprendiendo a partir de los frailes franciscanos, ¿no? Y comenzaron a reconocer que en los ídolos no estaba el Dios verdadero. Pero esto fue enfrentándolos hasta con su propio padre, ¿no? Este modo como ellos trabajaron, ¿sí? Esta respuesta que Dios fue suscitando en el corazón de ellos, a veces no es lo que hay que imitar en el modo, pero sí en la razón. Ellos fueron capaces de destruir ídolos, que para su pueblo era muy grave porque los sometía a dioses falsos. Hoy los ídolos que nuestros niños deben poder derrocar de sus corazones es el materialismo, la notoriedad, la imagen, el creerse ser por lo que se tiene o por lo que se aparece. Por eso yo les puse el cantito del sagrario, porque considero que solo el amor a Jesús hace comprender cuanto se tenga que hacer por separar del corazón lo que separa al corazón de Jesús. Los falsos ídolos. Hoy con los niños uno puede ver cuáles son esos ídolos que nos separan de Jesús verdadero o del Dios verdadero. Ya no son esas estatuillas que tenían a los dioses, los padres o las familias de estos santitos. Ellos eran paganos y se convierten. Hoy los ídolos son otros en el corazón, pero también, a veces los niños también no aceptan comer la comida que se les sirve porque ya no les gusta. O a veces envidian a otros porque tiene lo que ellos no pueden tener, la imagen, el aparecer. Entonces la avaricia, la envidia, los celos. Fueron canonizados en el 2017, no hace tanto tiempo. Y su fiesta se celebra ahora en septiembre, ¿no? Pero esto para tenerlo en cuenta. Estos santitos nos ayudan a ver la necesidad de que el niño también defienda su piedad. Nosotros tenemos que prepararlos porque ellos en su universo en el que van creciendo le van a decir que ya Dios no tiene nada que ver con ellos. Ya no sos varón y mujer, les dicen. Depende. Por lo tanto te quitan la referencia al origen. A quien te crea un alma. ¿Sí? Y de estas cosas hay que prepararlos a los niños para que ellos sepan defender la verdad que conocen. No para pelear, sino para permanecer firmes en la verdad. Hay que hacerlos sólidos en la defensa de la fe, no avergonzándose de lo que son. No avergonzarse de hacer la señal de la cruz o de llevar después, cuando sean consagrados, la medalla de la Virgen. Tienen que llevarla a todos lados. No avergonzarse de decir que van a la Eucaristía o de que en su casa rezan el rosario. Que digan que a Dios no se le ofende, que a la Iglesia no se le ofende. Que su dignidad como persona debe ser custodiada. Tenemos que preparar a los niños para que puedan defender eso frente a tantos ataques contra la dignidad, la intimidad de ellos, la dignidad de ellos como persona. Por eso es una lección muy especial. Pero lean y mediten la historia de estos 3 santitos. Lo que hizo en el corazón de ellos su amor por Cristo.
sabían que eso a su familia no les llevaba al Dios verdadero y por eso se deshacían de esos ídolos, ¿no? Entonces, yo allí les pongo como práctica, rezar las 3 Ave Marías, pero miren la práctica que les propongo, es rezar el credo. Con los niños, rezar el credo, tener la hojita, buscarla, ¿sí? En honor a todos los mártires de la historia de la Iglesia que han dado su vida por Cristo, que no se avergonzaron de mostrarse como lo que eran. ¿Qué es defender a Cristo? ¿Qué es defender la fe auténtica? ¿Sí? O las cosas de Dios. No es pelear contra los demás, sino es levantarlas como estandarte. Yo soy hijo de Dios. Las cosas de Dios son valiosas para mí porque son de aquel a quien yo amo. Entonces las cosas de Dios no se tratan de cualquier manera, ni las personas humanas que son amadas por Dios, ni las cosas que hacen a la devoción, a la vida cristiana. Por eso ellos deben tener en su casa la cruz, la imagen de la Virgen y el pesebre, y no deben tenerla de cualquier manera. No se ha de hablar de Dios de cualquier manera, ¿no? Rezar el credo porque es la fe por la que Juancito, aquí podemos poner, ¿no?, estos 3, Cristóbal, Antonio y Juan, ¿no?, murieron por Cristo. Y les pongo como canto el misterio de gloria, el primero, ¿no? El día tercero la tumba dejó, es dogma supremo que Cristo reinó. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Y con esto, ánimo, en esto de sembrar en el corazón de los niños. Vamos a responder, aquí hay una pregunta. Padre, si no podemos ayudar a otras personas con nuestras palabras y testimonio, ¿podemos ayudar a la conversión con nuestras oraciones? Es el único camino que encuentro, principalmente con la familia. Sí, Miguel. Creo que para nosotros, hoy, qué linda la pregunta, porque hoy justamente es la fiesta de Santa Mónica. ¿Qué hizo Santa Mónica por la conversión de su hijo? Rezó ¿cuántos años? ¿Y cuántos dolores y sacrificios ofrecidos cuando le veía a su hijo vivir mal? Hasta estuvo en una secta San Agustín. Cuando vemos que nuestras palabras y nuestro testimonio parecen no conmover al otro o no invitarle a volver a Dios, en el cuerpo místico de Cristo, en la iglesia, mi oración se hace oración de la iglesia, solicitud de la iglesia por esa alma. Dios preparará muchas circunstancias para que esas almas que amo escuchen la verdad y puedan ir golpeando la puerta del corazón de esa persona por la que rezamos. Dios tiene gracias destinadas a partir de la actuación de nosotros como causas segundas. Dios quiere darle cosas a los hijos a través de los papás. Hay cosas que no le llegarán a las personas que amo de Dios, sino a través mío. Cuando yo corrijo o no corrijo a un amigo, esa gracia que Dios tenía para mi amigo, a través mío, como para un hijo o para un papá. Y a veces esa gracia no llega simplemente por mi testimonio o mi palabra. El Señor esperaba que yo rezara, que yo también fuera parte de aquello que Él va a hacer en Getsemaní. Va a orar por nosotros. ¿Qué iba a hacer Jesús las noches enteras cuando pasaba en un monte? Oraba. Eso es inútil, lo hacía Jesús. Nosotros que somos racionalistas a veces desconfiamos del poder de la oración. Jesús oraba. Oró ¿cuántas noches? Algunas que describe el Evangelio y cuántas otras que nos señala. Creamos en la fuerza de la oración. Y si sobre todo por la familia, que son por las que a veces más se sufre, ¿sí? Tal vez no lo veamos, tal vez muramos y suceda después, ¿no? Pero creamos en la fuerza de la oración. Bueno, ya no hay más preguntas. Bueno, nos encontramos Dios mediante en la próxima lección. Vamos a seguir avanzando con esto, ¿sí? Un solo rebaño y un solo pastor. Dejemos que el Señor nos regale poder ver esas cosas que se han ido permeando en mi vida, se han ido metiendo. Inconscientemente había aceptado músicas,
programas de televisión, conversaciones, imágenes en mi casa. ¿Y dónde provienen esto? Prácticas que no dicen al Dios verdadero. Entonces, ¿por qué le voy a prestar mi corazón? Esto también nos ayuda a estar más advertido, atento, para que uno no sea tan en eso ingenuo de también aceptar el discurso de pastores falsos, profetas falsos, que seducen para engañar y matar, o sea, para alejar el alma de Dios. ¿Sí? Todas estas prácticas que se han ido introduciendo y que han ido seduciendo a tantos, que les ha hecho abandonar la Eucaristía, la confesión, la práctica de la fe, el compromiso por la evangelización y la salvación de sus hermanos, y que han degradado a Cristo a un profeta más, a un maestro más, a una fuerza energética, o a todo eso, o ha hecho que muchos creyeran que nuestro paraíso estará en la tierra, donde solo tenemos que buscar aquí no estar tan mal. Hemos de buscar acá ser muy felices, porque Dios nos quiere felices, porque ese es el secreto. Que no nos haga creer el mal profeta, el enemigo, de que si somos cristianos no seremos felices. No, en la tierra. La alegría es también un signo del amor verdadero. Quien no tiene el amor verdadero no puede ser verdaderamente feliz. ¿Por qué? Porque el que tiene el verdadero amor tiene una alegría que ni la muerte le puede robar. Y esa es la victoria de Cristo. Los manantiales a los cuales Él nos conduce son manantiales que brotan para la vida eterna. Él lo dijo en el capítulo 7 de San Juan. Entonces, alentarlos mucho a esto. Vamos a saludar a la Virgen. Vamos a tomar nuestro cancionerito. ¿Sí? Vamos a hacer el canto número 2. ¿Sí? Ruega al Señor. Ruega al Señor, Madre de Dios y Madre nuestra María, pues en su amor Él te eligió, causa de nuestra alegría, causa de nuestra alegría. Gloria al Señor, grande es tu fe, todos los hombres te esperan. Reina de paz, reina de amor, une a tus hijos doquiera, une a tus hijos doquiera. Pueblo de Dios, marcha en la fe, ella es tu guía y consuelo. Ruega al Señor, Madre de Dios, hasta el encuentro en el cielo, hasta el encuentro en el cielo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Les recuerdo, no dejemos de hacer nuestras oraciones diarias al Espíritu Santo y a la Virgen, ¿sí? Ya la semana que viene, Dios mediante, estaremos terminando la primera etapa. Las lecciones sobre el espíritu del mundo. Seamos fieles a las prácticas. Y si estamos cansados o desanimados, volvamos a poner el propósito. Que el Señor nos sostenga. Recemos unos por otros para que así también nos sostengamos de esa manera. ¿Sí? Que la gracia del Señor quede con ustedes.